El vapor del mole negro se elevaba desde la cazuela de barro, impregnando toda la cocina con su aroma a chocolate y chiles tostados. Carmen observaba cómo las burbujas rompían la superficie espesa de la salsa mientras revolvía con el cucharón de madera que había heredado de su madre. Era el mismo que había usado durante 40 años de matrimonio, el mismo con el que había preparado cientos de comidas familiares en esa casa de la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. «Ay, Carmen, siempre te queda perfecto», murmuró para sí misma, probando la salsa con la punta del dedo. Era una receta que había perfeccionado con los años, ajustando las cantidades de cada especia hasta lograr el equilibrio exacto entre lo dulce y lo picante. La mesa del comedor ya estaba puesta con el mantel bordado que sacaba solo para ocasiones especiales. Los platos de talavera poblana brillaban bajo la luz cálida del candelabro, y las copas de cristal cortado reflejaban pequeños arcoíris. Todo tenía que estar perfecto para la cena mensual familiar, una tradición que Carmen había mantenido religiosamente desde que sus hijos eran pequeños. El reloj de pared marcaba las 7 de la tarde cuando escuchó el motor del coche de Roberto estacionándose frente a la casa. Su hijo mayor siempre era puntual, una cualidad que había heredado de su difunto padre. Carmen se quitó el delantal y se acomodó el cabello plateado frente al espejo del recibidor. A sus 68 años, mantenía esa elegancia natural que la había caracterizado siempre. Un vestido azul marino sencillo pero bien cortado, aretes de perlas discretos, y ese porte digno que viene con los años de experiencia. ¡Mamá! Roberto entró primero, como siempre, con esa sonrisa amplia que iluminaba sus facciones. A sus 42 años, era la viva imagen de su padre, alto, de hombros anchos, y esa mirada cálida que inspiraba confianza. «Mi niño». Carmen lo abrazó con fuerza, aspirando el aroma familiar de su colonia. «¿Cómo estuvo el tráfico en Periférico?» «Fatal, como siempre, pero el olor a mole compensó todo el camino», respondió Roberto, besando su frente. Detrás de él apareció Lucía, su esposa desde hacía 15 años. Era una mujer delgada, de facciones angulosas y cabello teñido de rubio cenizo, que siempre llevaba en un chongo impecable. Vestía un conjunto de pantalón y saco que probablemente costaba más que la pensión mensual de Carmen. «Buenas noches, Carmen», saludó Lucía con esa sonrisa tensa que nunca llegaba a sus ojos. El beso en la mejilla fue apenas un roce, como si temiera contagiarse de algo. «Lucía, qué gusto verte». «Pasa, pasa. ¿Dónde están mis nietos?» «En el coche. Ya vienen», respondió Lucía mientras revisaba su celular con el ceño fruncido. Carmen observó cómo su nuera inspeccionaba la sala con esa mirada crítica que había perfeccionado con los años. Sus ojos se detenían en cada detalle. Los muebles de madera oscura que Carmen se negaba a cambiar, las fotografías familiares en marcos dorados sobre la repisa, el tapete persa heredado que mostraba señales de desgaste en las esquinas. «¡Abuela!». Diego y Sofía entraron corriendo, llenando la casa con su energía adolescente. Diego, de 17 años, era alto y desgarbado, con el cabello despeinado a propósito, y esa actitud despreocupada típica de su edad. Sofía, 2 años menor, era más reservada, con los ojos grandes y expresivos de su padre. «¡Mis tesoros!». Carmen los envolvió en un abrazo que olía a vainilla y canela. «¿Cómo van en la escuela?» «Bien, Abu. Diego sacó 10 en matemáticas», contó Sofía con orgullo. «No es para tanto», murmuró Diego, sonrojándose. «Claro que es para tanto. Ven, les preparé sus galletas favoritas». Carmen los guió hacia la cocina, pero la voz de Lucía los detuvo. «Niños, no coman antes de cenar. Van a arruinar su apetito». Carmen sintió la punzada familiar en el pecho, pero mantuvo su sonrisa. «Solo una, Lucía. Son de avena con pasas, muy nutritivas». «He dicho que no». La voz de Lucía cortó el aire como un cuchillo. Los adolescentes intercambiaron miradas incómodas y se sentaron en la sala. Roberto, que había estado revisando unos papeles en su portafolio, levantó la vista. «Amor, es solo una galleta». «Roberto, ya hablamos de esto. Los niños tienen una dieta balanceada que debemos respetar». Carmen regresó a la cocina en silencio, tragándose las palabras que pugnaban por salir. No era la primera vez que Lucía contradecía sus gestos de cariño hacia sus nietos, pero cada vez dolía como si fuera nueva. La puerta se abrió nuevamente y entraron Miguel y Ana. Su hijo menor era más bohemio que Roberto, con su barba de 3 días y su eterna chamarra de cuero. Ana, su esposa, era maestra de primaria, una mujer sencilla y cálida que siempre tenía una sonrisa genuina. «Mamá Carmen». Ana la abrazó con verdadero afecto. «Trajimos el postre, flan napolitano, como le gusta». «Ay, mi niña, no te hubieras molestado». «No es molestia, es un placer». Ana le guiñó un ojo mientras Miguel besaba a su madre.
¿Cómo está la mujer más hermosa de la del valle? Preguntó Miguel con su característica jovialidad. Vieja pero contenta, respondió Carmen, pellizcando su mejilla como cuando era niño. La última en llegar fue Fernanda, la hija menor, con sus 35 años y su eterna soltería que tanto preocupaba a Carmen. Era periodista, siempre con prisa, siempre con una historia entre manos. Perdón, perdón. Entró como un torbellino, dejando su bolsa en cualquier lado. El tráfico en Insurgentes estaba imposible. No te preocupes. Mi niña, lo importante es que estás aquí. Cuando todos estuvieron reunidos en el comedor, Carmen contempló la escena con una mezcla de orgullo y nostalgia. Su familia. La razón por la que se había levantado cada mañana durante los últimos 40 años. La mesa estaba llena de platillos que había preparado con amor. El mole negro con piezas de guajolote, arroz rojo espolvoreado con chícharos y zanahorias, ensalada de nopales con jitomate y cebolla, tortillas calientitas envueltas en una servilleta bordada. Todo se ve delicioso, mamá, comentó Roberto mientras servía el mole. Como siempre, añadió Miguel. Nadie cocina como tú. Deberías darle la receta a Lucía, sugirió Fernanda con inocencia, para que pueda hacerlo en su casa. El silencio que siguió fue denso como el mole en los platos. Lucía apretó los labios en una línea delgada mientras cortaba su guajolote en trozos perfectamente simétricos. No creo que sea necesario, dijo finalmente. Nosotros preferimos comida más contemporánea. Además, Carmen disfruta cocinando para todos, ¿verdad? La forma en que dijo su nombre, sin el doña o señora que la cortesía dictaba, no pasó desapercibida para nadie. Por supuesto que disfruto cocinar para mi familia, respondió Carmen con suavidad, aunque la palabra familia pareció atascarse un poco en su garganta. La conversación durante la cena fluyó en oleadas. Roberto habló de su último caso en el despacho de abogados. Miguel compartió anécdotas de sus alumnos de guitarra, Ana contó sobre el festival de primavera en su escuela. Fernanda los entretuvo con chismes del medio periodístico, siempre cuidando de no revelar demasiado. Los adolescentes participaban cuando se les preguntaba directamente, pero Carmen notó cómo Lucía monitoreaba cada una de sus interacciones con ella. Cuando intentó servirle más arroz a Diego, Lucía intervino rápidamente. Cuando le preguntó a Sofía sobre su clase de danza, Lucía respondió por ella. Sofía está considerando dejar el ballet, anunció Lucía. Es demasiado demandante y interfiere con sus estudios. ¿Pero si le encanta bailar? Carmen no pudo evitar decir. Recuerdo cuando era pequeñita y bailaba aquí en la sala con sus tutús de princesa. Eso era cuando era una niña, cortó Lucía. Ahora necesita enfocarse en cosas más importantes. ¿Verdad, Sofía? La adolescente asintió sin levantar la vista de su plato, pero Carmen alcanzó a ver el brillo de lágrimas contenidas en sus ojos. El ballet es una disciplina hermosa, intervino Ana suavemente. Enseña perseverancia, gracia, trabajo en equipo. Ana tiene razón, apoyó Fernanda. Además, Sofía tiene talento natural. Sería una lástima desperdiciarlo. Creo que los padres de Sofía sabemos qué es mejor para ella. La voz de Lucía tenía ese tono cortante que usaba cuando alguien cuestionaba sus decisiones. No todos podemos darnos el lujo de perseguir sueños imposibles. El comentario iba claramente dirigido a Fernanda y su carrera en el periodismo, que Lucía siempre había considerado poco práctica. Fernanda iba a responder, pero Miguel le tocó el brazo discretamente. ¿Alguien quiere más mole?, preguntó Carmen, tratando de aliviar la tensión. También hay más tortillas en la cocina. Yo voy por ellas, mamá, se ofreció Miguel. No, yo voy. Oh, necesito revisar el postre de todas formas. En la cocina, Carmen se apoyó un momento contra la estufa, respirando profundamente. Las lágrimas amenazaban con desbordarse, pero las contuvo. No lloraría. No en su propia casa. No durante la cena familiar que tanto trabajo le había costado preparar. Escuchó pasos detrás de ella y se apresuró a tomar las tortillas del comal. Mamá, era Roberto. Su hijo mayor la miraba con preocupación. ¿Estás bien? Claro que sí, mi niño. Solo un poco cansada. Ya sabes, los años no pasan en balde. Roberto la abrazó por los hombros. No deberías hacer tanto trabajo tú sola. Podríamos turnarnos para las cenas familiares. ¿En casa de Lucía? Carmen no pudo evitar el tono irónico. Roberto suspiró. Ella tiene su forma de ser, mamá. No es mala persona. Nunca he dicho que lo sea, respondió Carmen, palmeando la mejilla de su hijo. Anda, vamos antes de que se enfríe la comida. De vuelta en el comedor. La conversación había derivado hacia temas más seguros. El clima, los planes de vacaciones, la nueva serie de Netflix que todos estaban viendo. Carmen observaba a su familia mientras comían, memorizando cada gesto, cada sonrisa. Roberto y su forma de limpiarse la boca con la servilleta después de cada bocado, igual que su padre.
Miguel y su risa contagiosa que llenaba la casa. Fernanda y su pasión al hablar, gesticulando con las manos como si dirigiera una orquesta invisible. Y sus nietos. Diego había heredado la inteligencia analítica de Roberto, pero también la sensibilidad artística de los Hernández. Sofía era pura gracia, cada movimiento medido y elegante, incluso al comer. Le dolía pensar que Lucía quisiera apagar esa luz en ella. «El flan está delicioso, Ana», comentó Carmen cuando sirvieron el postre. «Aprendí de la mejor», respondió Ana con cariño. «Es demasiado dulce», opinó Lucía después de probar una cucharada mínima. «El azúcar es veneno para el cuerpo. Un poco de dulce de vez en cuando no hace daño a nadie», dijo Fernanda. «La vida ya es suficientemente amarga. Eso es precisamente la mentalidad que lleva a la diabetes y la obesidad en este país», replicó Lucía. «Por eso inscribí a los niños en ese programa de nutrición del club. Necesitan aprender hábitos saludables. Los hábitos saludables también incluyen disfrutar de la comida en familia». Carmen no pudo contenerse. Compartir, reír, crear memorias. Las memorias no pagan las cuentas del médico cuando te da diabetes. Lucía la miró directamente por primera vez en toda la noche. «Lucía», la voz de Roberto tenía una advertencia. «¿Qué? Solo digo la verdad. Ustedes están muy acostumbrados a esta forma de comer, pero los tiempos han cambiado. La comida de Carmen es deliciosa, no lo niego, pero es pura grasa y carbohidratos. La comida de mamá es amor», defendió Miguel. «Es tradición. Es cultura. La cultura también evoluciona», contraatacó Lucía. «No podemos quedarnos anclados en el pasado». Carmen sintió cada palabra como una bofetada. No era solo sobre la comida. Nunca había sido solo sobre la comida. Era sobre ella, sobre su lugar en la familia, sobre todo lo que representaba. «Creo que es hora del café», anunció, levantándose de la mesa. «Yo te ayudo, abuela». Sofía se levantó también, pero Lucía la detuvo. «Siéntate. Tu abuela puede sola, ¿verdad, Carmen? Siempre presumes de lo independiente que eres». Esa fue la gota que derramó el vaso. Carmen se detuvo en seco, su espalda todavía hacia la mesa. Respiró profundamente, contando hasta 10 como le había enseñado su madre tantos años atrás. Cuando se dio vuelta, su rostro mostraba una calma que no sentía. «Tienes razón, Lucía. Soy muy independiente, tal vez demasiado para mi propio bien». Se sirvió el café en la cocina, sus manos temblando ligeramente mientras vertía el líquido humeante en las tazas de porcelana. Podía escuchar la conversación apagada del comedor, Roberto tratando de suavizar las cosas, Ana cambiando de tema diplomáticamente. Cuando regresó con la charola, la tensión en el ambiente se podía cortar con cuchillo. Diego y Sofía miraban sus platos vacíos, claramente incómodos. Fernanda tenía esa expresión que ponía cuando estaba a punto de explotar. Miguel trataba de mantener la paz con chistes que nadie celebraba. «El café de mamá es el mejor», comentó Roberto, tratando de aligerar el ambiente. «¿Cuál es tu secreto?» «No hay secreto», respondió Carmen. «Solo paciencia y amor». «El amor no es un ingrediente», murmuró Lucía, pero todos la escucharon. ¿Perdón? Fernanda ya no pudo contenerse más. «Dije que el amor no es un ingrediente. Es una romantización de las tareas domésticas que mantiene a las mujeres atadas a la cocina. Nadie mantiene a mamá atada a nada», defendió Miguel. «Ella cocina porque quiere, porque le gusta cuidar de su familia». «¿Su familia?» Lucía soltó una risa seca. «Eso es exactamente el problema. Esta obsesión con mantener a todos dependientes de ella». «Lucía, ya basta». Roberto finalmente alzó la voz. «No, Roberto. Alguien tiene que decirlo. Tu madre necesita entender que los tiempos han cambiado. Los niños tienen su propia vida, sus propias actividades. No pueden estar viniendo aquí cada mes como si fuera una obligación. Nadie los obliga a venir». Carmen habló con voz tranquila, aunque sentía que se ahogaba. «Las puertas de mi casa siempre están abiertas, pero nadie está obligado a cruzarlas». «Ay, por favor». Lucía puso los ojos en blanco. «No te hagas la mártir. Sabes perfectamente que Roberto se siente culpable si no venimos. Los manipulas emocionalmente con tu «ay». Hace tanto que no veo a mis nietos y tus «ya estoy muy viejita». «Lucía». Roberto golpeó la mesa, haciendo saltar las cucharillas. «Mamá nunca ha dicho eso», intervino Fernanda furiosa. «Eres tú la que manipula, la que controla cada interacción de los niños con su abuela. No te metas en lo que no te importa, Fernanda. Cuando tengas hijos, opina. No necesito tener hijos para ver lo que haces». Fernanda se levantó. «Llevas 15 años tratando de borrar a mamá de la ecuación». «¡Fernanda!» Carmen trató de calmarla, pero su hija menor estaba desatada. «No, mamá. Ya estuvo bueno. Todos lo vemos, pero nadie dice nada. La forma en que Lucía te trata, como si fueras una molestia, una reliquia del pasado que hay que tolerar. Si tanto les molesta mi presencia, no tenían que venir». Lucía también se puso de pie.
Esta es la casa de mamá, gritó Miguel. Tú eres la que sobra aquí. Miguel. Ana trató de calmarlo. No, Ana, estoy harto. Harto de ver cómo esta mujer maltrata a mamá en su propia casa. Todo el mundo empezó a hablar al mismo tiempo. Roberto trataba de calmar a Lucía, que gesticulaba violentamente. Miguel y Fernanda defendían a su madre. Ana intentaba mediar. Los adolescentes se encogían en sus sillas. Diego con la cara roja de vergüenza. Sofía con lágrimas rodando por sus mejillas. Y en medio de todo ese caos, Carmen permanecía sentada, observando cómo su familia se desmoronaba frente a sus ojos. El mantel bordado tenía una mancha de mole. Una de las copas de cristal se había volcado, derramando café sobre la madera pulida de la mesa. El centro de flores que había arreglado con tanto cuidado estaba torcido. ¡Silencio! La voz de Carmen cortó el aire como un látigo. Todos se callaron, mirándola con sorpresa. Carmen nunca gritaba. En 40 años de maternidad, podía contar con los dedos de una mano las veces que había alzado la voz. Se puso de pie lentamente, alisando su vestido con manos que ya no temblaban. Miró a cada uno de sus hijos, a sus nietos, a sus nueras. Su rostro mostraba una serenidad que contrastaba con el caos del momento. Lucía tiene razón, dijo finalmente, su voz clara y calmada. Todos la miraron con shock, especialmente Lucía, que no esperaba esa respuesta. «Mamá», empezó Roberto. «No, hijo. Déjame terminar». Carmen caminó hacia Lucía, que instintivamente retrocedió un paso. «Tienes razón. No soy parte de esta familia». Se quitó lentamente el collar de perlas que Roberto le había regalado en su cumpleaños 60. Lo puso sobre la mesa, junto a la taza de café a medio tomar. Una familia no trata así a sus miembros. Una familia no ve el amor como una manipulación, ni las tradiciones como una carga. Una familia no convierte cada reunión en un campo de batalla. «Mamá, no digas eso». Miguel se acercó a ella, pero Carmen levantó una mano. «He pasado 40 años construyendo un hogar, cocinando con amor, no porque sea una romantización de las tareas domésticas, sino porque es mi forma de decirles que los amo sin necesidad de palabras. Cada platillo, cada receta, cada mesa puesta, ha sido mi manera de crear un espacio donde mis hijos y nietos se sintieran amados. ¿Seguros? Bienvenidos». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Sofía. Diego miraba a su abuela con una mezcla de admiración y dolor. Pero si eso es visto como manipulación, como una carga, como algo obsoleto que debe ser erradicado, entonces tal vez es tiempo de que me retire. «Abuela». «No», Sofía sollozó. Carmen se acercó a sus nietos y los besó en la frente. «Los amo más que a mi propia vida. Nunca lo olviden». Luego se dirigió a la puerta del comedor. En el umbral, se detuvo y se volvió una última vez. «Pueden quedarse el tiempo que quieran. La casa es de Roberto después de todo. Yo me mudaré con mi hermana en Coyoacán. Siempre me ha dicho que su casa es muy grande para ella sola». «Mamá, no». Fernanda corrió hacia ella, pero Carmen la detuvo con un gesto suave. «No es un castigo, mi niña. Es una liberación. Para todos». Miró directamente a Lucía, que por primera vez parecía insegura. «Ganaste, Lucía. Tienes razón. No soy parte de esta familia. Al menos no de la familia que tú quieres construir. Y está bien. Cada quien tiene derecho a decidir cómo quiere vivir su vida». Y entonces, haciendo honor a sus palabras, Carmen sonrió. No era una sonrisa triste ni resignada. Era la sonrisa de alguien que finalmente se ha quitado un peso de encima. «Gracias», le dijo a Lucía. «Gracias por abrirme los ojos. Gracias por mostrarme que el amor que no es apreciado es amor desperdiciado. Tengo 68 años. No sé cuántos me quedan, pero los que sean, los viviré para mí». Salió del comedor con la cabeza en alto, dejando atrás el silencio atónito de su familia. Subió las escaleras hacia su habitación, cada paso firme y decidido. Podía escuchar el estallido de voces abajo, Roberto gritándole a Lucía, Fernanda llorando, Miguel maldiciendo, pero todo parecía muy lejano, como si sucediera en otra casa, en otra vida. En su habitación, Carmen se sentó en la cama y miró la fotografía de su difunto esposo en la mesita de noche. «Ay, Raúl», susurró. «Creo que es hora de empezar de nuevo». Tomó su teléfono y marcó el número de su hermana Elena. «Elena, soy yo. ¿Sigue en pie tu oferta de mudarme contigo?» «Sí, lo digo en serio». «No, no es una pelea. Es una decisión. ¿Mañana?» «Perfecto. Sí, solo mis cosas personales». «No te preocupes, estoy bien. De hecho, estoy mejor que bien. Estoy libre». Colgó el teléfono y comenzó a sacar su maleta del closet. Mientras empacaba, podía escuchar los pasos apresurados en las escaleras, las voces llamándola, pero Carmen ya había tomado su decisión.
Esa noche, mientras doblaba cuidadosamente su ropa y guardaba sus pocas joyas, Carmen se permitió llorar. No de tristeza, sino de alivio. Había pasado tanto tiempo tratando de mantener unida a una familia que ya no existía, al menos no en la forma en que ella la había soñado. El reloj marcaba la medianoche cuando terminó de empacar lo esencial. Mañana volvería por el resto. O tal vez no. Tal vez era tiempo de dejar atrás todo lo que la ataba a una vida de servicio no apreciado. Se acostó vestida, sabiendo que no dormiría. A través de la ventana, podía ver las luces de la ciudad que había sido su hogar por tanto tiempo. Mañana estaría en Coyoacán, en una casa llena de plantas y gatos, y con una hermana que la valoraba por quien era, no por lo que podía hacer por los demás. La puerta de su habitación se abrió suavemente. Era Sofía, con los ojos hinchados de llorar. «Abuela, ¿puedo pasar?» «Claro, mi amor». La adolescente se acurrucó junto a ella en la cama, como cuando era pequeña y tenía pesadillas. «No te vayas», susurró. «Por favor». Carmen la abrazó, inhalando el aroma a shampoo de fresa de su cabello. «A veces, mi niña, irse es la única forma de amarse a uno mismo. Pero yo te necesito, y yo siempre estaré para ti, solo que de una forma diferente. Tu mamá tiene razón en una cosa. Es tiempo de que vivan su propia vida». Sin la sombra de la abuela encima. Mamá está mal. Papá no le habla. Tío Miguel y tía Fernanda se fueron furiosos. Eso pasará. Las familias pelean. Es normal. Pero nunca así. Nunca contigo. Carmen besó su frente. Todo estará bien. Ya verás. A veces las cosas tienen que romperse para poder reconstruirse mejor. Se quedaron así, abrazadas en la oscuridad, mientras la casa se sumía en un silencio tenso. Carmen podía imaginar a Roberto y Lucía en su habitación de hotel, porque seguramente no se quedarían en la casa después de esto, discutiendo en voz baja para no despertar a Diego. Pensó en Miguel y Ana, probablemente consolándose mutuamente en su pequeño departamento de la Roma Norte. En Fernanda, seguramente escribiendo furiosa en su laptop, canalizando su dolor en palabras. Y pensó en sí misma, en la mujer que había sido y en la que podría ser. 68 años no eran tantos. Su madre había vivido hasta los 92. Todavía tenía tiempo. Tiempo para viajar, para tomar clases de pintura como siempre había querido, para leer todos esos libros acumulados en su librero, para ser Carmen, no solo mamá o abuela. Abuela, Sofía habló de nuevo, ya medio dormida. ¿Me enseñarás a hacer mole? Por supuesto, mi amor, cuando quieras. ¿En tu nueva casa? En mi nueva casa. ¿Podré visitarte? Siempre que quieras. ¿Y esta vez? Podrás comer todas las galletas que se te antojen. Sofía sonrió contra su hombro. Te amo, abuela. Y yo a ti, mi niña. Más de lo que las palabras pueden expresar. Mientras Sofía se dormía, Carmen miraba el techo, contando las horas hasta el amanecer. No había vuelta atrás ahora. Había prendido fuego a los puentes, como diría Fernanda con su tendencia al drama. Pero a veces, pensó Carmen, hay que quemar los puentes para encontrar nuevos caminos. Tentar nuevamente Gok editar capítulo 2. El éxodo al amanecer. La primera luz del día se filtraba tímidamente a través de las cortinas de encaje cuando Carmen sintió a Sofía moverse a su lado. La adolescente había dormido inquieta, murmurando palabras incomprensibles entre sueños. Carmen no había pegado ojo, pero se sentía extrañamente descansada, como si la decisión de la noche anterior hubiera liberado una energía que no sabía que tenía aprisionada. Con movimientos cuidadosos para no despertar a su nieta, Carmen se levantó y caminó hacia la ventana. La Ciudad de México comenzaba a despertar con su sinfonía habitual, el silbato del camotero a lo lejos, los ladridos de los perros callejeros, el murmullo creciente del tráfico en Insurgentes. Había contemplado este mismo paisaje durante 35 años, desde que Raúl había comprado esta casa con su primer caso importante como abogado. «Buenos días, mi amor», susurró al cielo grisáceo, un ritual matutino que mantenía desde hacía 5 años. «Hoy empiezo una nueva vida. Espero que estés orgulloso de mí». El celular vibró sobre la mesita de noche. Era un mensaje de Elena. «Ya salí para allá. Llego en 40 minutos. Preparé tu cuarto, el que da al jardín. Los gatos están ansiosos por conocerte». Carmen sonrió. Elena, 3 años mayor que ella, siempre había sido el espíritu libre de la familia. Nunca se casó. Dedicó su vida a la pintura y a viajar por el mundo. Ahora, a sus 71 años, vivía rodeada de lienzos y gatos rescatados en una casa colonial en el corazón de Coyoacán, que había heredado de una tía excéntrica. «¿Abuela?» Sofía se incorporó, frotándose los ojos. «¿Ya es de día?» «Apenas está amaneciendo, mi niña. ¿Por qué no duermes un poco más?» «No puedo. Tuve una pesadilla».
Soñé que te ibas y no volvías nunca. Carmen se sentó junto a ella y le acarició el cabello. No fue una pesadilla, mi amor. Me voy, es verdad. Pero eso no significa que no vuelva a verte. Mamá dice que eres una exagerada, que todo esto es un berrinche de anciana. ¿Eso dijo? Carmen no pudo evitar una sonrisa amarga. ¿Y tú qué piensas? Sofía la miró con esos ojos grandes que había heredado de su bisabuela. Yo pienso que mamá no te entiende. Nunca te ha entendido. Pero papá sí. Anoche lo escuché llorar. El corazón de Carmen se encogió. Roberto, su primogénito, su niño sensible que escondía sus emociones detrás de la coraza de abogado exitoso. Tu papá es un buen hombre, dijo suavemente. Solo que a veces los buenos hombres se pierden un poco en el camino. ¿Por qué se casó con mamá si son tan diferentes? Era una pregunta que Carmen se había hecho 1000 veces, pero nunca había encontrado una respuesta satisfactoria. El amor es complicado, mi niña. A veces nos enamoramos de lo que creemos que la otra persona es, no de quien realmente es. Yo nunca me voy a casar, declaró Sofía con la vehemencia de sus 15 años. No digas eso. El matrimonio puede ser hermoso cuando encuentras a la persona correcta. Tu abuelo y yo fuimos muy felices, pero él murió y te quedaste sola. No me quedé sola. Los tengo a ustedes. Carmen hizo una pausa. ¿O los tenía? Se levantó y comenzó a arreglarse. Se puso un pantalón cómodo y una blusa de algodón. Nada de los vestidos formales que usaba para las cenas familiares. Se recogió el cabello en una cola de caballo simple y se miró al espejo. Sin el maquillaje cuidadoso de la noche anterior, las líneas de su rostro eran más evidentes, pero sus ojos brillaban con una determinación que no había sentido en años. ¿Puedo ayudarte con las maletas?, preguntó Sofía. Claro que sí. Mientras bajaban las escaleras cargando el equipaje, Carmen escuchó ruidos en la cocina. Se asomó y encontró a Roberto sentado en la mesa, con una taza de café entre las manos y ojeras profundas que delataban su noche en vela. Mamá, se levantó al verla. Tenemos que hablar. Buenos días, hijo. ¿Dormiste aquí? En mi antiguo cuarto. Lucía se fue al hotel con Diego. Su voz se quebró un poco. Mamá, por favor, esto es una locura. ¿El café está fresco? Mamá, si vamos a hablar, necesito café. Carmen se sirvió una taza y se sentó frente a su hijo. Sofía permaneció en la puerta, indecisa. Ve a despertar a tu hermano, mi niña, le dijo Carmen suavemente. Dile que baje a desayunar. Cuando se quedaron solos, Roberto tomó las manos de su madre entre las suyas. Tenía las mismas manos de Raúl, grandes, cálidas, reconfortantes. Mamá, lamento mucho lo de anoche. Lucía, ella a veces dice cosas sin pensar. No, Roberto. Lucía dice exactamente lo que piensa. Ese es el problema. Ella no es mala persona, mamá. Solo que viene de una familia diferente. Su madre murió cuando era niña. No tuvo esa figura materna. No me vengas con psicología barata. Hijo, conozco la historia de Lucía. La he escuchado durante 15 años como justificación para cada desplante, cada grosería, cada desprecio. Mamá, ¿sabes qué es lo más triste, Roberto? Que tú lo permites, que todos lo permitimos. Nos volvimos cómplices de nuestro propio maltrato por mantener una paz que nunca existió. Roberto soltó sus manos y se frotó la cara. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me divorcie? ¿Que destruya mi familia? Tu familia ya está destruida, hijo. Lo de anoche solo lo hizo evidente. Eso no es cierto. Podemos arreglarlo. Hablaré con Lucía. Le pediré que se disculpe. No quiero sus disculpas forzadas. Ya tuve suficiente de esas. La puerta de la cocina se abrió y entró Diego, despeinado y en pijama, seguido por Sofía. Abuela. El adolescente se acercó tímidamente. Sofía dice que te vas. Así es, mi amor. ¿Por lo de anoche? Mamá a veces dice cosas que no siente. Carmen lo interrumpió con un abrazo. Tu mamá siente cada palabra que dice, y está en su derecho. Solo que yo también tengo derecho a decidir qué acepto en mi vida y qué no. Pero somos tu familia. Diego parecía a punto de llorar, y siempre lo serán. Pero familia no significa aguantar maltrato. Familia significa respeto, amor, apoyo mutuo. Cuando eso se pierde, solo queda la obligación. Y yo ya estoy muy vieja para vivir por obligación. El timbre sonó. Carmen miró el reloj. Elena era puntual como siempre. Es mi hermana, anunció. Viene a recogerme. No puedes irte así. Roberto se levantó bruscamente, derramando un poco de café. Esta es tu casa, mamá. Papá la compró para ti. No, hijo. Tu papá la compró para nuestra familia. Pero esa familia ya no existe. Ahora es solo una casa llena de fantasmas y recuerdos. Carmen caminó hacia la puerta, seguida por sus nietos y Roberto. Elena esperaba en el umbral, con su cabello blanco recogido en un turbante colorido y sus eternos collares de piedras semipreciosas. Carmen. Elena la abrazó con fuerza. ¿Lista para tu nueva aventura? Lista como nunca.
Elena miró a Roberto con esos ojos penetrantes que compartía con su hermana. «Roberto, sigues siendo el vivo retrato de tu padre. Tía Elena». Roberto parecía un niño regañado. «Esto es un malentendido. Mamá no tiene que irse». «¿Malentendido?» Elena arqueó una ceja. «Mira, sobrino, tu madre me llamó a medianoche. En 40 años de matrimonio con tu padre, nunca la había escuchado tan decidida. Si dice que se va, se va, y hace bien. Usted no entiende». «Entiendo perfectamente. Entiendo que mi hermana ha pasado los últimos 5 años desde que murió Raúl mendigando migajas de afecto en su propia casa. Entiendo que esa esposa tuya la trata como sirvienta. Entiendo que ustedes lo permiten. Tía, ¿eso no es verdad? Entonces dime, ¿cuándo fue la última vez que visitaron a tu madre sin que ella los invitara? ¿Cuándo fue la última vez que Lucía tuvo un gesto amable con ella?» El silencio de Roberto fue respuesta suficiente. Carmen comenzó a cargar sus maletas hacia el coche de Elena. Un viejo Volkswagen pintado a mano con flores y mariposas. Diego corrió a ayudarla. «Déjame, abuela, están pesadas». Mientras acomodaban el equipaje, Fernanda y Miguel llegaron corriendo por la calle. Literalmente corriendo. Fernanda en pants y Miguel con la misma ropa de la noche anterior.